grabando. Listo, nada, mientras se van uniendo más participantes, quiero darles las gracias a este segundo foro que estamos teniendo este año, perdón, el tercero que estamos teniendo durante este año y está muy enfocado al tema de gobernanza. Este espacio amazónico, emprendimiento, cultura y economía indígena, bueno, es una iniciativa en el marco del proyecto Amazonía, el proyecto de Amazonía Indígena, Derechos y Recursos, que venimos colaborando varias organizaciones, entre ellas WWF, federaciones indígenas de distintos países. Estamos apoyando esta iniciativa en la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. Y bueno, y todo con el soporte y gracias al apoyo de USAID. Entonces, esta mañana vamos a tocar un tema bastante interesante, es el tema de la gobernanza y la sostenibilidad y cómo tomamos las mejores decisiones para nuestras empresas. Y como ya los que nos vienen siguiendo en este espacio amazónico, siempre tratamos de tocar distintos temas para poder dar soporte y generar un poquito más de impulso a los emprendimientos de comunidades indígenas, ¿no? Este espacio es bastante abierto, el público es diverso y muchísimas gracias por unirse mes a mes. Todos los miércoles de cada fin de mes estamos trabajando en conjunto con todas las organizaciones que les he mencionado, y una de las federaciones que viene siempre respaldando todo el trabajo de AIR, de Amazonía, Derechos y Recursos, es COICA, y de hecho tenemos también a uno de los representantes como parte de los panelistas. Entonces, quiero dar la palabra a Jim Thomas, director de la misión de USAID, para que nos pueda dar las palabras de bienvenida y poder dar inicio a este foro. Hola Jim, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, todo claro. Sí, ok, perfecto, perfecto. Muy buenos días a todos y todas. Soy Jim Thomas, el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, aquí en el sede de Lima, Perú, en la embajada acá. Bueno, primero quiero agradecerlos, anyway, thank you, y saludar a todos los que están con nosotros hoy. La directora de Nest Perú, Isabel Castillo, muchas gracias por la invitación a hablar con ustedes. Y quiero saludar a los panelistas que están con nosotros hoy, Tuntiak Catán de COICA, José Díez de ICE Fundación de Colombia, Tarsila Orsini, especialista en sostenibilidad de Brasil, Gonzalo Jiménez de Proteus de Chile, y así como a todas las personas que hoy nos acompañan gracias a la tecnología y que participarán en este foro. Y muchas gracias por hacer esto cada mes. Creo que es muy importante tener esa oportunidad de intercambiar ideas sobre temas tan importantes como lo que vamos a tocar hoy. La Amazonía es hogar de más de 1.6 millones de pobladores indígenas. Para nosotros en USAID es muy importante fomentar una cultura de emprendimiento en las comunidades indígenas, porque ustedes son responsables últimamente o finalmente para la protección de esta zona tan importante. Ustedes, las comunidades indígenas, representan una gran diversidad cultural y poseen un profundo conocimiento de prácticas sostenibles que han permitido la conservación del bosque amazónico, cada vez más valorado por todos los servicios y productos que nos brinda. Y eso más y más estamos dando cuenta gracias gracias a todo ese tipo de actividad, de que hay muchísimas posibilidades para actividades económicas que no involucran la tala de los bosques, que realmente esos emprendimientos que ustedes están
desarrollando y de lo que estamos trabajando con AER y que son el tema de estos eventos. Realmente muchísimos no son de productos de madera, pero los otros productos que dan más valor realmente y que son únicos a esta zona tan importante. La Amazonía es la selva tropical más extensa en el planeta y es hogar de una inmensa riqueza de flora y fauna. Asimismo, la Amazonía es clave para garantizar, como todos sabemos más y más, para garantizar la estabilidad del clima mundial, pues permite la regulación de las lluvias al mantener y posibilitar continuamente el ciclo del agua. Eso quizás es la responsabilidad más importante de todos quienes viven en la Amazonía, porque realmente ustedes son responsables para la estabilidad del clima mundial y tenemos que repetir eso. Sin embargo, la selva amazónica se encuentra, como sabemos, amenazada por diversas presiones que ponen en riesgo su estabilidad y prestación de servicios ambientales, por la extracción de recursos minerales y naturales, por la deforestación y el desarrollo de actividades agropecuarias, entre otros. Todas esas presiones que está sufriendo la Amazonía y que han causado la pérdida de más que 1.4 millones de kilómetros cuadrados de bosque húmedo tropical ponen en riesgo la producción de agua dulce, la regulación del clima mundial, la captura de dióxido de carbono de la atmósfera y la posibilidad de encontrar especies de plantas con potencial para la medicina y la cura de muchas enfermedades. En este contexto, el gobierno de los Estados Unidos tiene como prioridad apoyar a la conservación sostenible de los bosques y establecer medidas para enfrentar la amenaza existencial del cambio climático. Hace 2 meses, los Estados Unidos se ha reincorporado al Acuerdo de París bajo la administración Biden-Harris. Este acuerdo brinda un marco sin precedentes para la acción global a fin de mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius y al tiempo que mejora la capacidad de adaptación global a los impactos climáticos que ya estamos viviendo. Por otro lado, en marzo del año pasado, USAID lanzó su política para promover los derechos de los pueblos indígenas, que guía los proyectos de la agencia con pueblos indígenas en todas las regiones del mundo. Tiene entre sus objetivos promover un entorno favorable para los pueblos indígenas, para que los pueblos indígenas defiendan y ejercen sus derechos, y fortalecer el relacionamiento y compromiso con los pueblos indígenas para apoyar sus prioridades de desarrollo autosuficiente. Una muestra de ese compromiso es el proyecto que tenemos con el proyecto AER. Y bueno, sin decirlo o sin necesitar decirlo, esta política es una prioridad también para la presidencia de los Estados Unidos, quienes han pronunciado sobre los derechos de las comunidades nativas en los Estados Unidos, pero también en el mundo. Una muestra de eso es que por primera vez en los Estados Unidos tenemos una miembro de una comunidad nativa quien es ministra del Departamento del Interior que gobierna las tierras de los indígenas y las tierras del gobierno que tiene, sobre todo en las zonas oeste de los Estados Unidos, pero lo más importante es que tiene la responsabilidad de la relación entre el gobierno federal y los pueblos nativos que son autónomos. Y realmente en la historia de los Estados Unidos de más que 200 años, nunca hemos visto ese nivel de participación de las comunidades nativas y
nivel de respeto para que ellos tienen una silla en la mesa del presidente para hablar sobre los derechos de sus comunidades. Desde USAID tenemos un especial interés en el trabajo con comunidades indígenas, no solamente como moradores de los bosques amazónicos y embajadores de su conservación, que es lo más importante para la conservación de la Amazonía, sino como parte de nuestros objetivos de inclusión social, que siempre, ustedes saben que siempre trabajamos con comunidades vulnerables, comunidades que no han tenido la oportunidad y la invitación de expresar su opinión sobre muchísimas cosas como sus propios derechos y sus propios territorios. Y esa es una otra responsabilidad que tomamos muy en serio en USAID y que trabajamos aquí en el Perú, en Ecuador, en Colombia y en Brasil y en Paraguay para que las comunidades indígenas tienen participación más y más, sobre todo relacionado a sus territorios. Entonces, es para nosotros una prioridad encontrar soluciones y alternativas sostenibles social, ambiental y económicas que permiten que el bosque siga en pie y su manejo tenga cada vez más valor. Esto es el reto cuando hablamos de la Amazonía. Por eso apoyamos una mayor y mejor representación de los pueblos indígenas en la gobernanza de la Amazonía y estamos trabajando junto a ellos para promover que sus voces sean escuchados, como acabo de decir, en el desarrollo y conservación de esta. El proyecto Amazonía Indígena, Derechos y Recursos, AIR, por sus iniciales en inglés, en el que se enmarca este foro, tiene como objetivo que los pueblos indígenas tengan mayor participación en la planificación del desarrollo de los sectores público y privado para equilibrar el bienestar humano y la conservación del medio ambiente. El proyecto también promueve las empresas indígenas existentes y las ayuda a crecer mediante donaciones, préstamos y capacitación técnica para un mejor manejo de recursos e iniciativas económicas. Administrar un emprendimiento indígena no es fácil, requiere trabajo arduo, capacitación y investigación. Saludamos estos foros que permiten escuchar y aprender sobre los retos a los que se enfrentan y reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando al fortalecimiento y capacitación de los pueblos indígenas, más aún en tiempos difíciles como los que vivimos ahora, pues entre las comunidades más afectadas por la pandemia se encuentran los pueblos de la Amazonía. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por la invitación a hablar con ustedes hoy. Bueno, seguimos con el panel del evento hoy. Muchas gracias. Gracias, Jean. Súper, en verdad, alentadoras las palabras que nos has mencionado frente a diversos retos, pero lo bueno es que venimos trabajando en conjunto distintas organizaciones para poder superar esos retos, ¿no? Nada, muchísimas gracias, Jean, poder tenerte acá, es un placer. Y bueno, vamos a continuar entonces con el panel, pero antes de eso, les quiero dar un par de avisos. Tenemos una interpretación al portugués. En la parte de abajo del Zoom pueden ver la interpretación para los que necesiten, español-portugués. Y también tenemos bueno, hemos tenido un inconveniente con una de las panelistas, Tarsila de Brasil, no se va a poder unir en esta ocasión, pero luego los que quieran hacer más preguntas sobre el trabajo que viene haciendo Tarsila con distintas empresas en Brasil, igual les podemos hacer llegar sus preguntas. Y también está abierto el chat para los que quieran hacer sus preguntas conforme se va dando el panel, lo pueden escribir y nosotros vamos leyendo y de alguna forma aterrizando un poquito las ideas que ustedes quieren transmitir a los panelistas. Y si no, hacia el final del panel también tenemos un espacio para preguntas de los participantes. Entonces, sin más, vamos a empezar con la presentación de los panelistas que nos están acompañando esta mañana. Voy a dar la palabra a Gonzalo para que pueda hacer una breve presentación de él, pero antes de eso les menciono
el expertise que tiene Gonzalo, que es básicamente, él ha trabajado varios años en todo lo que es gobierno corporativo y familiar, transformación empresarial, siempre trabajando con distintos grupos empresariales en América, Asia, Europa. Es doctor en gobernanza de la Universidad de Liverpool, de Reino Unido, y bueno, tiene bastante experiencia en todo lo que es gestión del buen gobierno corporativo, finanzas, economía, etcétera, todo relacionado a la gobernanza de las organizaciones. Nada, Gonzalo, muchísimas gracias por participar hoy con nosotros y te doy la palabra para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias, Isabel. Encantado también, Jean, y los demás colegas y amigos que vamos encontrando acá. Es una preciosa oportunidad de referirme y tener la oportunidad de conversar brevemente con ustedes. Bueno, contarles simplemente que he dedicado cerca de 30 años, como decía Isabel, a enseñar y a guiar a empresas, instituciones y organizaciones, ya sean cooperativas, mutuales o familiares, ¿no es cierto?, en su proceso de incorporar buenas prácticas de gobernanza para mejorar la toma de decisiones y de esa manera reforzar su viabilidad, ¿no es cierto?, su sostenibilidad, su legitimidad y su sentido de responsabilidad. En ese sentido, me ha alegrado encontrar a Isabel y al equipo de NEST, porque cada uno desde nuestros ámbitos de acción compartimos el compromiso y la inspiración en contribuir al desarrollo de distintas comunidades, promover su cultura, cosmovisión y trascendencia. Bueno, en este sentido, la oportunidad que nos convoca hoy día es conversar sobre el tema de gobernanza y sostenibilidad, tomando las mejores decisiones para mi empresa. Por ello, junto con expresar mi interés y el de mi equipo, que hemos estado integrándonos, informándonos, educándonos respecto al desarrollo que hace en este espacio amazónico, vamos descubriendo con admiración su sentido de bienestar como expresión y propósito, su intención de equilibrio, redistribución y reciprocidad. Entonces, de cara a esto, hemos armado una corta presentación, pero bien como intensa, debería decir, en términos de que contiene varios elementos muy claves con la idea de plantear los 3 elementos asociados a la buena toma de decisiones. Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación para poder darle más agilidad. Gonzalo, Sí. ¿te parece si antes de pasar a la presentación termino la ronda de presentaciones? Por supuesto, encantado, perdón. Genial. Sí. Dale, no te preocupes. Bueno, gracias Gonzalo por darte el tiempo para poder participar de este espacio. Y a continuación tenemos a José Andrés. José Andrés Díaz, él es representante de ICE Fundación de Colombia. Y él es, bueno, economista, ha trabajado muchos años también teniendo experiencia en el desarrollo de proyectos empresariales. Y bueno, dentro de la organización en la cual trabaja, y seguramente él nos va a poder hablar un poquito más sobre ello, viene trabajando con muchas asociaciones en la zona de Colombia. José Andrés, ¿quieres hacer tu presentación, por favor? Buenos días, hola Isabel, muchas gracias por la invitación y muchas gracias pues al equipo que está aquí acompañándonos en este panel. Sí, mi nombre es José Andrés Díaz, soy el director de ICE Fundación. ICE Fundación es una fundación empresarial colombiana que hace 2 cosas. Por un lado, implementa procesos de fortalecimiento empresarial con asociaciones de productores y cooperativas. Por otro lado, después de que hacemos esos procesos, financiamos y damos crédito a esas asociaciones. Llevo profesionalmente pues más de 20 años trabajando en proyectos comunitarios para generar desarrollo social y ambiental, siempre desde el punto de vista empresarial. Así que un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy son las experiencias ya en la implementación de esos procesos de gobernanza que hemos tenido como ONG, pero también como financiador. Entonces, pues muchas gracias Isabel por tu invitación y espero poder aportar algo de la experiencia que tenemos aquí en Colombia. Muchas gracias. Genial, gracias José Andrés. No, encantados de poder tener y seguramente nos vas a contar ricas historias sobre el trabajo que vienen desarrollando con ICE Fundación. Y bueno, tenemos también a Tuntiak. Tuntiak, ¿nos escuchas? Perfectamente, les escucho.
Tuntiac. Bueno, ya ustedes y bueno, varios de nosotros conocemos a Tuntiac Catán. Él es representante de COICA y nos va a dar una breve presentación también acerca del trabajo que viene realizando COICA y sobre todo él como líder indígena, y también para que nos pueda compartir un poquito de su experiencia en términos de gobernanza. Tuntiac, no te estamos viendo con tu atuendo usual, estás distinto, pero nada, ahí vamos a escuchar tu presentación. Sí, buenos días. Buenos días con todos. Justamente no estoy con mi atuendo porque estoy en Quito, que hace frío. Acabé de llegar ayer de la Amazonía, entonces más bien me ven con una chompa acá. Entonces, no, pues estamos desde la COICA muy contentos de tener este foro, principalmente que es con un enfoque de soluciones, porque ustedes, como todo el mundo sabe, desde la Amazonía hemos estado en constante lucha y resistencia para la preservación de la naturaleza y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas amazónicos. Y sin embargo, desde mi criterio, también ha sido muy importante impulsar las alternativas socioeconómicas que permitan a las personas, a las comunidades, tener una opción de generar ingresos económicos para hacer una mejor sostenibilidad, una mejor gobernanza de sus territorios. Porque muchas de las veces lo que tenemos en las comunidades, no en todas, muchas comunidades nos dicen, bueno, estamos protegiendo aquí, pero falta alternativas económicas desde una visión de pueblos indígenas. Por eso estamos impulsando lo que es la economía indígena basada en la cosmovivencia de cada pueblo, de cada cultura. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, además de muchas cosas que también estamos haciendo como COICA, en temas de derechos, en temas de los jóvenes, en temas de las mujeres. En los jóvenes estamos haciendo el tema de formación, en tema de comunicación. Tenemos un programa que se llama Tambores de la Selva. También tenemos el programa práctico que es relacionado a la economía indígena, que es la restauración de territorios de vida, que es un enfoque de economía indígena, pero con una sostenibilidad amazónica. Tenemos previsto restaurar 200 hectáreas en Ecuador y 200 hectáreas en Bolivia. Ya estamos casi en el 50% de nuestra meta. Estamos trabajando en eso y qué bien escuchar a nuestro representante de USAID, Jean, no puedo pronunciar Jean, dice Jean. Un gusto escucharte y también escuchar, leer los mensajes del posicionamiento del gobierno de Estados Unidos ha entrado con fuerza con retorno al Acuerdo de París de Estados Unidos y con esta semana climática que está realizando en Estados Unidos en abril. Y nosotros como pueblos indígenas, como todo el mundo, guardianes del bosque, guardianes de la vida, de los ríos, de la biodiversidad, de los ecosistemas amazónicos y bosques tropicales en el mundo, constituidos en AMAN de Indonesia, en AMPB de Mesoamérica, de APIB de Brasil y toda la cuenca amazónica. Nosotros hemos visto con buenos ojos y hemos enviado una carta al mismo presidente de la República de Estados Unidos para que los pueblos indígenas, desde los que estamos haciendo la gobernanza de los bosques tropicales en el mundo, podamos tener un espacio de diálogo y también un espacio, una ventana para hacer todos los procesos de trabajo, de liderazgo, de temas de cambio climático en el mundo. Saben muy bien que la mayoría de los países no están comprometidos con temas de Acuerdo de París y minimizar las emisiones de efecto invernadero, pero los pueblos indígenas tradicionalmente, desde mucho más antes que exista el Acuerdo de París, hemos estado ya haciendo la sostenibilidad de los bosques tropicales de la Amazonía y
y de los territorios. Así que vamos a seguir conversando después. Pues saludar a todos y muy contentos de conocerlos al menos virtualmente. Muchas gracias. Gracias, Tontiac. Nada, seguramente ya va a haber oportunidad de poder viajar a las distintas regiones para poder visitar también a las empresas y conocernos físicamente, ¿no? Pero esperemos que la pandemia también pueda bajar poco a poco el efecto que está teniendo. Pero bueno, muchísimas gracias, Tontiac, por tus palabras. Y ahora vamos a dar inicio, ahora sí, Gonzalo, si puedes compartirnos un poquito la presentación. Y como para poder dar un paraguas, un inicio sobre lo que significa gobernanza, es que tenemos la presentación de Gonzalo para poder entender un poquito más el concepto y por qué se vincula el tema de gobernanza a las empresas y de comunidades indígenas y en general a cualquier tipo de emprendimiento. Entonces, Gonzalo, con sus dotes de poder explicarnos en sencillito cómo se maneja este concepto, pues lo invitamos a que nos pueda hacer su presentación. Muchas gracias, Isabel, y perdón, recién parece que se me escapó el tapir Dale, no hay en la problema. entrada, así que feliz de escucharlos a todos y qué apasionante las temáticas que se cubren acá. La verdad que partí rápido porque tengo varias cosas que me gustaría transmitirle y no quiero alargarme mucho, de manera que tengamos un buen espacio de conversación. Así que espero que nuestro traductor, Mauricio, el intérprete, no va a hablar demasiado rápido para él, pero si no, Mauricio, me preguntas o interrumpes cuando quieras, por supuesto. Cualquier cosa que no se entienda, pero voy entonces a partir de compartir mi presentación. Un segundito. Ahí sí. Ya. Pequeño detallito técnico, pero aquí lo resuelvo. Ahí espero que se vea, ¿sí? Sí, está cargando. Perfecto. Desde el momento que ya se vea, parto. Bueno, gobernanza y sostenibilidad es como la especie de paraguas, ¿no? que Isabel y Clareta me han pedido para como enmarcar esta conversación que vamos a tener. Por eso voy a tomar, espero que no sea más de 10 minutos para transmitirles ciertas ideas que creo que pueden ser bien poderosas. Además, escuchando a José Andrés y sobre todo tu Tontiac, me quedé como muy inspirado ahí, que es la conexión fantástica que hacía con Jean, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el cambio. La verdad que creo que hay varios elementos acá que van a, no debería decirlo así, pero pueden prender fuego controlado y de buena manera y de buena manera en el momento. Bueno, tomando las mejores decisiones para mi empresa, se llama esta especie de presentación. Bueno, primero, lo que hemos estado aprendiendo en estas conversaciones que hemos tenido con el equipo de NEST es esta realidad, ¿no es cierto?, de diversos pueblos amazónicos. Es muy interesante el número que da Jean de 1,6 millones de indígenas, ¿no es cierto?, que intentan ganarse la vida, tanto individual como colectivamente, en esta macrozona, ¿no?, que cubre tantos países en torno al Amazonas. Y por supuesto, si somos realistas, entenderemos que en esos vitales esfuerzos naturalmente van a surgir tensiones en toma de decisiones, en la gobernanza en general, y respecto a los cuales me gustaría referirme aportando algunos elementos de reflexión y de acción a partir de nuestro trabajo práctico y también académico en la Universidad Católica de Chile y en otros ámbitos. Entonces, bueno, claramente uno ve, y eso es lo que venimos aprendiendo, acá voy a poner solamente lo que hemos venido aprendiendo, que acá hay una voluntad muy declarada, ¿no es cierto?, de los pueblos amazónicos de mantener una cosmovisión centrada en la naturaleza, en una sociedad cada vez más liviana y desprendida en muchos sentidos. En segundo lugar, el valor de mantener el conocimiento local, el lenguaje y las tradiciones en un mundo globalizado. Cuidar también la vida individual y conciliarla con valores y prácticas colectivas tradicionales. Una tensión que uno lo observa todo el tiempo en ese sentido. Preservar el territorio y la naturaleza
en un ámbito territorial físico cada vez más reducido por lo que todos vamos informándonos y leyendo, ¿no? Y empoderarse frente a una creciente vulnerabilidad de cara al mundo externo, especialmente de manera de encontrar y asegurar medios de subsistencia que pueden estar amenazados. Y ya en un plano un poco más íntimo, más de la comunidad, sostener conversaciones y buenos diálogos para cuidar las fricciones entre los estilos empresariales que exigen rapidez y agilidad en la toma de decisiones y que a veces pueden haber percepciones que asociaciones colectivas pueden ser percibidas como más lentas, más políticas, más burocráticas. Entonces nos dice cómo hacemos el puente entre esos dos mundos cuando por otro lado lo colectivo es clave para poder tener un mayor impacto, una mayor fuerza. Entonces, cómo uno convive con esos elementos. Al mismo tiempo, nos vamos informando, ¿no es cierto?, del orgullo por las tradiciones y del valor de la sabiduría, pero también el contraste, digamos, con una falta a veces de accesos médicos básicos, o incluso educacionales en algunos ámbitos. Entonces, que uno hace como concilio, ¿no es cierto?, esta riqueza con riqueza espiritual de sabiduría con una cierta pobreza de medio material. ¿Cómo uno concilia esos elementos? Y temáticas que sí están presentes en realidad en todo el mundo, pero obviamente más presentes probablemente en este ámbito geográfico, la legitimidad del dinero, en la medida que respete la tradición de no acumulación, de redistribución y de reciprocidad. ¿Cómo coexisten esas tensiones? Entonces, lo que quiero proponerles en estos tres conceptos que voy a mostrarles a continuación es cómo integrar estas paradojas. Estos son puras paradojas. La paradoja, el valor que tiene una paradoja, es que hay una tensión que alimenta a un lado sin sucumbir a la influencia de uno solo, sino que cada una se informa por lo que la otra aporta. Y por lo tanto hay una oportunidad de conciliar más rica que si simplemente nos instaláramos en una postura o en otra como extremo. Entonces, para estos efectos, hemos decidido compartir con ustedes ciertos lineamientos estratégicos en que los hemos organizado en tres. Por un lado, la bioeconomía amazónica, como la hemos llamado, en que la identidad aparece como un aspecto distintivo clave. Y voy a referirme a ella a continuación. En segundo lugar, el concepto de autogobierno, el rol de autogobierno de las comunidades y otros actores sociales que intentan reforzar los fundamentos institucionales, ¿no es cierto?, la capacidad asociativa de la que seguramente José Andrés nos va a comentar más, que son parte de los elementos que guían el trabajo de la IC Fundación. Y por otro lado, la legitimidad y la necesidad de dar curso a las iniciativas individuales en términos de una acción y una dinámica emprendedora individual. Ahora, nunca es completamente individual. De hecho, ayer estudiaba un artículo que mostraba que en realidad, si uno piensa de los 50 procesos que hay en cualquier emprendimiento, habrán, exagerando, máximo 3 que son individuales, pero en realidad el fuerte es más bien colectivo. Entonces también tengo que hacerlo con otros. Es muy raro que pueda hacerlo y por lo tanto los intercambios, las interrelaciones, las interacciones son muy claves. Y eso es lo que espero poder capturar en estos lineamientos que voy a estar mostrando a continuación. Entonces voy a partir por la bioeconomía amazónica, el autogobierno y qué es lo que sabemos al respecto, y un modelo de cómo trabajar las iniciativas individuales para hacerlas colectivas e integrarnos con otros. Bueno, la bioeconomía amazónica, ¿no es cierto? Acá aparecen como ciertos provocaciones, le voy a llamar. Provocaciones que vienen varias de estas vienen de James March y de Herb Simon, dos profesores de Stanford, de Carnegie Mellon, premio Nobel de Economía, el segundo, y que nos invitan a pensar en un pensamiento paradojal distinto del que normalmente consideramos. Por ejemplo, el primer concepto es precaución a la hora de decidir sobre la base de propósitos. Tenemos que estar conscientes que el paisaje ecosocial, ecoeconómico, político, social, ¿no es cierto?, cambia rápidamente. Y de la bondad y la ventaja de a veces relajar, soltar expectativas de consistencia cuando son implacables. Cuando de alguna forma no me permito ser nunca inconsistente, puedo terminar en un elemento de mucha rigidez. Entonces, la primera idea, primera provocación, pues debería llamarle provocaciones estratégicas, en el fondo es decir, ojo con los propósitos, ojo con
un entorno cambiante, que nuestras preferencias del día de mañana pueden ser distintas de las actuales, y a veces, transitoriamente, podemos pensar, a ver, démonos la oportunidad de actuar un poco distinto, y veamos qué ocurre con ello. Entonces, primero es ganar un cierto grado de libertad. Esa es esta primera provocación. Lo segundo, que fluye naturalmente de lo primero, es permitirse, al menos transitoriamente, la posibilidad de adoptar el cambio y de jugar con posibilidades temporales para probar nuevos modos. En ese sentido, es estar abierto a nuevas formas de evolución. Si uno piensa toda la sabiduría, la riqueza que se ha generado y que traen las antiguas generaciones, y ahí Tuntiak nos muestra la nueva generación, bendita sea, ¿no es cierto? Sí, bravo. Justamente uno dice, bueno, también ellos tienen algo que aportar. Entonces, hay, por lo tanto, un diálogo que tiene que ir más allá de solamente lo tradicional, sin perjuicio de valorar, atesorar y proyectar lo tradicional. En tercer lugar, y este es un plano también de apertura mental, aquí estamos trabajando con los modelos mentales en realidad, considerar la intuición, la tradición, la fe incluso, como otro tipo de racionalidades tan válidas y útiles y complementarias a las racionalidades corrientes, normales, científicas, que hoy día se imponen en el mundo. En ese sentido, el llamado es a mantenerse abierto, flexible, para animarse a rediseñar, a repensar opciones comunitarias y a acoger también iniciativas individuales. En ese sentido, el mensaje acá de cara a la bioeconomía es recordar que la cultura es creación, la cultura no es estática, no está fijada en piedra. Pueden haber monumentos que nos recuerdan, ¿no es cierto?, nuestras tradiciones, pero sin embargo la cultura está viva y por tanto puede ser hecha, transformada y aceptada a través de acciones sociales intencionadas, creativas y que nos llenen a todos de asombro. En ese sentido, acá mi primera invitación o provocación, como insisto en llamarle, es que las comunidades amazónicas deberán sentir que tienen la oportunidad de reinventarse, tanto como deseen. ¿Okay? Esto no quiere decir abandonar, sino que es la paradoja de mantener, de preservar, pero también de innovar, de integrar. Entonces, permítanme entonces avanzar un poquito más en esto. En ese sentido, una tremenda inspiración es de la que la profesora Kate Raworth de Oxford ha planteado con lo que se conoce como el modelo de la dona, en que establece, acá voy a ir pintando de repente, me gusta a mí pintar cuando voy hablando, que establece el espacio dentro del cual nos movemos, en que de alguna manera la fundación social de lo que tenemos está el espacio en el que yo logro resolver estos 12 elementos internos que cada ser humano, ¿no es cierto?, que cada comunidad requiere: comida, agua, energía, redes, hogar, ¿no es cierto?, igualdad de género, sociedad, perdón, equidad social, voz política, vocería, ¿no es cierto?, paz y justicia, ingreso, trabajo, y de educación y salud, inspirado, ¿no es cierto?, en los 18 ODS de Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo existe también un techo ecológico. Y por eso el espacio de la dona, lo que nos comemos en la dona, ¿no es cierto?, es justamente lo que está acá, lo que está en la mitad, digamos, entre el vacío y el mundo externo. Y en ese sentido, el techo social viene dado por temáticas como que se inspiran, ¿no es cierto?, en los trabajos de los profesores Johan Rockström y Will Steffen, en el fondo, en que tienen que ver con la capa de ozono, con la polución del aire, con la pérdida de biodiversidad, con la conversión de las tierras, con el retiro de aguas, ¿no es cierto?, de agua fresca, con la carga de hidrógeno y de fósforo, ¿no es cierto?, con la polución, contaminación química, o la acidificación de los océanos, ¿no es cierto?, además obviamente del cambio climático que estamos viviendo. Entonces, de alguna manera, la dona es esto, es este espacio en que tenemos que completar lo interno, pero al mismo tiempo también tenemos un límite. No es más, es mejor, como
como probablemente a José Andrés, igual que a mí como economista, nos enseñaron en algún momento, sino que hay un límite. Y de hecho el límite uno puede plantearlo, y es otra forma de plantearlo, en términos de que uno puede ir estableciendo dónde están los espacios en los cuales tenemos carencia, los espacios en los que estamos bien, y tanto a nivel interno de la comunidad como del impacto. De alguna manera, ustedes son, y Jean, yo creo que así lo da a entender en su presentación, son los custodios de la humanidad, ¿no es cierto?, de un bien sagrado para la vida universal, la vida humana. Entonces, por lo tanto, hay aquí un ganar-ganar que es muy poderoso, y de ahí que surge esta necesidad de entender de que se requiere un equilibrio entre los objetivos ecológicos, económicos, sociales y políticos, por resumirlos de alguna manera. Entonces, en ese sentido, este modelo yo creo que es una buena invitación y provocación para pensar la bioeconomía amazónica de una manera más sustentable, más armónica y que puede ser muy poderosa e inspiradora. Porque si simplemente tomamos lo que nos dicen los libros de economía, probablemente terminaríamos convirtiendo la zona amazónica en un shopping center, ¿no es cierto?, terrible, dramático, con una pérdida infinita para las comunidades amazónicas y para la humanidad completa, por supuesto. O sea, este es el primer concepto, el primer pilar del que quería referirme. El segundo, quiero hablar de las reglas de autogobierno, de cómo se gobiernan las comunidades. En ese sentido, hay tres conceptos claves. El primero es empoderamiento. O sea, sabemos y obviamente estamos informados que las comunidades han estado trabajando en autogobernarse, ¿no es cierto?, autoorganizarse de manera sostenible, común, resolviendo desafíos, fomentando el desarrollo de buenas instituciones, entendidas como reglas del juego, y transmitiendo, ¿no es cierto?, cuidando lo mejor del talento humano. Pero sin embargo, igual hay mucho que hacer en ese sentido. Lo segundo, entender que somos los seres humanos, bienes, personas, entidades, en proceso. Y por lo tanto la transformación siempre está ocurriendo. Una negociación buena en que ambos ganan es una transformación. Y por lo tanto, esto puede implicar que cuando yo estoy en el autogobierno tengo que entender que hay una diversidad considerable en los valores comunitarios. No todos por compartir la misma zona pensamos igual. Y por lo tanto, para poder convocarlos a todos, aparece clave el buscar diseños de gobierno corporativo, de gobernanza en el fondo, que estén basados en una tolerancia y aceptación mutua, partiendo por ciertas reglas del juego básicas y claras, para cuidar, como diría el Papa, la casa de todos en ese sentido. ¿Okay? El tercer concepto es la confianza. En ese sentido, cuando yo comparto y doy a conocer, evito la desconfianza, que surge habitualmente de la desinformación. La naturaleza humana va más allá de la cultura, y la naturaleza humana muestra cuando hay desinformación, se genera desconfianza. Y por lo tanto, en esos principios de autogobierno aparece como clave el estar consciente de que estamos viviendo tiempos peligrosos, en el fondo, en términos de dispersiones de valores de las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, o de distintos miembros de las mismas, y también de desafío a las tradiciones ancestrales. Por lo tanto, junto con empoderarnos, ¿no es cierto?, junto con entender que siempre vamos a ser entidades en transformación, no podemos dejarlo escrito en piedra, ¿no es cierto?, y parar la rueda de la fortuna o del cambio. Aparece clave el entender ese proceso de transformación y el cuidar la confianza. Ahora, para esto, me gustaría citar a Elinor Ostrom, una segunda premio Nobel, que me gustaría citar, la primera mujer en ser premio Nobel de Economía, en el año 2009, quien a través de cientos y miles en realidad de investigaciones alrededor del mundo, descubrió una y otra vez que individuos alineados y bien intencionados eran capaces de desarrollar colectivamente instituciones. Entendidas esas instituciones como normas sociales informales y organizaciones para gestionar recursos comunes con mejores resultados que los gobiernos de tecnócratas alejados de la realidad y ajenos a las consecuencias de sus políticas. Por lo tanto, en situaciones difíciles, y este es un mensaje que lo planteó el primer premio Nobel Herb Simon, del quien comentaba hace un momento, el altruismo inteligente es más efectivo que el egoísmo negligente.
Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque todas nuestras teorías, todas las teorías económicas más aceptadas, más comunes, se basan en un egoísmo instrumental. Y sin embargo, una premio Nobel en economía nos demuestra que, y dos premios Nobel en realidad, que el altruismo inteligente es más efectivo, y que como especie hemos sobrevivido más probablemente por la colaboración que por la mera competencia, sin perjuicio de que ambas tienen su espacio. En ese sentido, las reglas acuñadas por Elinor Ostrom son 8 principalmente. Primero, entender cuáles son los límites de lo que estamos hablando, cuál es el marco sobre el cual vamos a gobernar, dónde empiezan y dónde terminan nuestros recursos. ¿De qué estamos hablando? Por eso me encanta nuevamente esta definición del espacio amazónico en la convocatoria, ¿no es cierto? Y de pensar, estamos hablando de esta cantidad de gente. En segundo lugar, relacionar el interés individual con el bienestar colectivo, comprendiendo que hay que lograr, ¿no es cierto?, en el fondo, conciliarlo, pero que los objetivos comunes tienen que estar por arriba, en ese sentido, sin ahogarlos, sin que se cree un sistema totalitario, ¿no es cierto?, que apague o anule la iniciativa individual. Eso quiero dejarlo bien claro. ¿Ok? Tercer lugar, y de hecho vamos a ver que el tercer pilar del que voy a hablar terminando este concepto, este segundo pilar, tiene que ver con la iniciativa individual y la colaboración también. En tercer lugar, conciencia de la interdependencia, entender que tenemos que trabajar de distintos flancos y que tenemos que, todas las entidades, ¿no es cierto?, como estas tienen que en el fondo animar a los individuos hacia una acción conjunta. El cuarto es compartir un modelo mental. Ayuda a que las personas seamos capaces, en el fondo, de hacer juntas intereses comunes y no solo individuales. O sea, ir trabajando en ese sentido. ¿Ok? Por lo tanto, pensar en estrategias para la acción compartida. Nuevamente el concepto de interdependencia, en que yo entiendo que mis decisiones de los demás están vinculadas. Hacer frente al oportunismo. En ese sentido, Ostrom descubrió que siempre los mecanismos que funcionaban mejor eran cuando las comunidades eran capaces de monitorear el oportunismo y tener sanciones graduadas, en el fondo, en términos de lo justo, digamos, para poder limitar el comportamiento oportunista que es raro que no esté presente, ¿no es cierto? En séptimo lugar, es la capacidad de solucionar problemas a múltiples niveles, entender que tenemos que integrar conocimientos, informaciones de distintos planos. Esto es como una especie de muñeca rusa, ¿no es cierto?, en que vamos integrando distintos elementos y tienen que estar coordinados, integrados entre sí. Y por último, el concepto de comunidades anidadas. En el fondo, en ese sentido, los poderes de decisión tienen que organizarse justamente con una gobernanza que sea graduada. Hasta aquí llego yo, hasta aquí llega el resto, etc. De alguna forma se reproduce en parte el modelo de la dona, ¿no es cierto?, pero a nivel de la gobernanza. Este es mi paso de decisión, este es el que sigue y este es el siguiente. Entonces, esos son elementos muy poderosos. Lo último con lo que me gustaría terminar en el fondo, obviamente el mensaje acá es que las comunidades que son capaces de plantearlo, es que pueden gobernar con sentido, de propósito, con lógica, ¿no es cierto?, comunes, yendo mucho más allá. Y para terminar, en el fondo, me gustaría terminar con esto que recoge el tercer pilar. Voy a tratar de decirlo rápido para no quitarles más tiempo a mis colegas del panel. Que es un concepto desarrollado por Sara Sarasvati, una profesora de la India, alumna de Herb Simon, el premio Nobel en economía, que dice: cuando yo emprendo, lo más importante no es partir por los grandes objetivos, sino partir por los medios. Los medios son como los recursos, pero los medios no se agotan con el uso. El medio es mi identidad, mis tradiciones, mi cultura, mis valores. No se agota, al contrario, los multiplico cuando los comparto. En segundo, en función de eso, yo puedo empezar a pensar en distintos objetivos, pero en vez de ir por los objetivos de mayor rentabilidad, de mayor crecimiento, mayor desarrollo, es decir, ¿cuáles caen dentro de mi pérdida aceptable? Con los recursos que tengo, con los tiempos que tengo. ¿Qué es lo que puedo hacer? De esa manera yo puedo filtrar los objetivos y me quedo solamente con aquellos que son parte de mi pérdida aceptable. A partir de ahí, tener interacciones, generar compromisos con terceros. Aquí pasamos de lo individual a lo colectivo, porque esto nos va a entregar nuevos medios
que crean un ciclo expansivo, ¿no es cierto?, de recursos. Ahora, de vez en cuando nos caen sorpresas, contingencias, y esas contingencias se llaman el principio de la limonada. Mientras el primero del pájaro en mano es el principio de la limonada. Si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Y lo interesante de esto es que estas interacciones permiten que además vayan cambiando los objetivos. De ahí está el valor de mantenerse un poco más abierto, transitorio, en ese sentido. Y en función de esto pueden surgir nuevos productos, nuevos mercados, nuevas organizaciones de cara a este desarrollo. Entonces, son los tres pilares que he tratado de cubrir muy rápido, y perdón porque sé que toma tiempo en el fondo, el tema de pensar en la bioeconomía, el modelo de la dona. Segundo, pensar en reglas de autogobierno. Y en tercero, pensar en un modelo emprendedor integrado con otro que pueda ser muy poderoso en mi forma de funcionar. Obviamente habría muchísimo más que decir, pero en el fondo nosotros creemos que las comunidades amazónicas están bien situadas para aprovechar estos tres conceptos y que pueden ser una forma concreta, práctica, de mejorar la toma de decisiones con una lógica emprendedora y coherente con la gobernanza y la sostenibilidad, y que por lo tanto representan la oportunidad de decisiones más integradas, más flexibles y abiertas para abordar procesos, no de descubrir oportunidades, no descubrir, es crear oportunidades a la medida de ustedes, aprovechando los conocimientos ancestrales y co-construir mejores realidades de futuro. Eso es lo que quería decir. No sé si cumplí los 10 minutos, pero muchas gracias por escucharme y obviamente espero con esto generar una base para que tengamos un buen debate en la conversación con los colegas. Gracias, Gonzalo. Siempre nos hace sentir hipnotizados con tu presentación. Creo que ha gustado muchísimo también al resto de participantes. Y en palabras sencillas, creo que el tema de gobernanza inclusive empieza por nosotros mismos, ¿no? O sea, cada uno en cuanto al logro de sus objetivos, y que más allá de un propósito que podamos tener como organizaciones, tenemos que ver la intencionalidad de nuestros actos, ¿no? Que finalmente es lo que dirige las acciones que podamos tener con nuestras organizaciones que nosotros de alguna forma vamos liderando, sean empresas o no sean empresas. Finalmente, el propósito de colaboración en conjunto hace un efecto, como tú ya lo has mencionado, un efecto catalítico en la población en general, ¿no? Nada, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu participación. Y de hecho, sí, vamos a compartir la presentación de Gonzalo para los que están interesados también en conocer un poquito más del tema de gobernanza. Y bueno, siguiendo con la agenda, me gustaría ya poder invitar a Tuntiak y a José Andrés para que nos puedan comentar un poquito desde su perspectiva en qué consiste la gobernanza. Ahorita hemos visto de alguna forma toda el camino, la ruta que nos permite poder tomar mejores decisiones nosotros como seres humanos, y también que eso tiene repercusión en nuestras organizaciones. Y bajo su experiencia, ¿cómo ha sido el tema de la gobernanza y su vínculo con la sostenibilidad de cada una de sus organizaciones? Podemos iniciar con José Andrés, ¿te parece? Vale, Isabel, gracias. Bueno, varios comentarios que quiero hacer. El primero, y agradecer también a Gonzalo, muy interesante el contexto que plantea. Yo creo que lo que voy a contar va más desde las experiencias que tenemos al trabajar con empresas asociativas que hemos apoyado aquí en Colombia. Lo primero es decir que hacer empresa asociativa no es fácil, ¿no? A veces cuando uno es emprendedor y uno mismo es el dueño, uno toma las decisiones y uno decide y uno es el que manda, punto. Pero cuando hay una empresa asociativa donde hay 1000 dueños, pues el gerente no toma las decisiones solo, tiene que tener otros espacios de toma de decisiones. Entonces, lo primero es que creo yo que las empresas asociativas, si bien tienen oportunidades y unas ventajas con respecto a las empresas privadas, por decirlo así, también hay unos retos, y uno de los retos más interesantes que yo creo es el tema de la gobernanza. Por gobernanza, en el caso nuestro, ICE Fundación, entendemos las reglas del juego que rigen el manejo y la toma de decisiones dentro de una empresa. Al trabajar con empresas asociativas, en ICE Fundación nos enfocamos mucho en tres cosas. Primero, la definición de los roles y responsabilidades, o sea, es decir, quién hace qué en la empresa asociativa, cómo se escogen las personas que van a hacer ciertas actividades dentro de la empresa y quiénes escogen a esas personas, ¿no?
roles y responsabilidades. Es muy común que cuando llegamos a una empresa, hay un presidente que a la vez es gerente, que a la vez es representante legal, que a la vez es comercial, que a la vez es el que compra, que a la vez es el que hace todo. Y cuando le preguntas a la junta directiva, venga, ¿ustedes quiénes son? La junta directiva, no, yo soy el tesorero, yo soy el fiscal, yo soy el secretario, yo soy todos los cargos que hay, el vocal. Y tú le preguntas, bueno, ¿y el vocal qué hace? No, no tengo ni idea. ¿Y usted, señor fiscal, usted qué hace? No, no tengo ni idea. Entonces, es súper importante el tema de roles y responsabilidades y que todo el mundo tenga claro cuál es su rol dentro de una organización. Eso es el primer tema que trabajamos dentro de gobernanza. El segundo tema es la toma de decisiones, que es súper importante. ¿Quién decide qué? Y también se da cuenta uno en muchos casos que hay organizaciones que se reúnen para todo, ¿no? Para cualquier decisión se reúnen, tienen que reunirse casi que la asamblea para poder decidir. Y la verdad es que eso puede ser interesante, pero a veces hay decisiones empresariales que se necesitan tomarse rápido, ¿no? Entonces, a veces hay modelos de decisiones que hay que aclararse, que hay que definirse, que hay que definir reglas para las diferentes decisiones que se toman dentro de una empresa. El tercer tema que es fundamental y en el que trabajamos nosotros al hablar de gobernanza es rendición de cuentas. Y también pasa mucho que hay empresas asociativas que yo llamo unipersonales, ¿no? Donde el único que sabe lo que está pasando en el negocio es el gerente, el representante legal o el líder, la persona que está a cargo. Y al hablar con la junta directiva nadie sabe qué está pasando. Es un factor fundamental para que una empresa asociativa funcione, o una cooperativa. Una empresa asociativa quiero decir porque hay principios de economía solidaria. Para que una empresa de estas funcione es que haya una correcta rendición de cuentas, que la persona que está a cargo esté comunicando a la gente lo que está pasando, cómo va la organización y que estas personas, por supuesto, lo apoyen en la toma de decisiones. Digamos que hay esto coincide directamente con dos cosas de las que habló Gonzalo anteriormente. Uno, empoderamiento. Se necesitan juntas directivas empoderadas y apoyando al gerente. Uno. Y dos, confianza. En la medida en que se rinda cuentas, en que haya claridad en los roles, en quién hace qué, obviamente hay más confianza en la junta y en los demás asociados, ¿no? Entonces ahí hay como dos temas que se juntan. Para nosotros la gobernanza es clave en muchos aspectos. Reglas claras son fundamentales para, uno, a la hora de una empresa donde hay mucha gente, tener muy claro el manejo de la plata. En la mayoría de empresas asociativas donde hay problemas, probablemente son problemas de plata, es que se perdió tanta plata, es que no sé qué. Y es muy importante dentro de las reglas de la gobernanza tener claro también cómo es el manejo de la plata. ¿Quién hace qué? ¿Quién es el que gira los cheques? ¿Quién es el que va al banco? ¿Quién es el que retira? ¿Quién es el que cobra? ¿Cómo se maneja eso? Es súper importante. A veces uno lo piensa y lo mira más desde los espacios administrativos y financieros, pero es muy importante desde el punto de vista también de la gobernanza. ¿Quién hace qué? Y ¿quién vigila y quién controla a quién? Eso es primero. Y otro tema muy importante es el tema de conflictos de interés. Porque a veces yo soy el gerente, yo soy el que hago todo y a mí nadie me puede mandar. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, a mí nadie me manda. Entonces es muy importante tener claro los conflictos de interés, etcétera, dentro de un negocio. Entonces, creo que eso es un poquito los tres temas claves que miramos en gobernanza desde IC. Eso, como decía, desde el punto de vista del financiador, es muy importante porque a nosotros como gente que apoye, que da y que financia empresas asociativas, nos da confianza. Una buena gobernanza nos genera confianza para el inversionista o para la persona que va a dar un crédito. Eso es muy importante. Pero también para los asociados es muy importante. Una buena gobernanza genera confianza en sus asociados. Tercer punto súper importante, la gobernanza es solamente una patica de la mesa, ¿no? La gobernanza funciona y es súper importante una buena gobernanza, pero es súper importante una buena gestión administrativa y financiera y es muy importante una buena gestión operacional. O sea, la gobernanza es un aspecto, pero puedes tener la mejor gobernanza y se te quiebra la empresa porque no necesitas otras cosas. Y cuando tú pones el tema de la gobernanza, las reglas del juego, de la administración, la parte administrativa y financiera y la parte operacional, digamos casi que en el medio están los estatutos. Y lo que se encuentra uno es que los estatutos de alguna forma dirigen hacia dónde el marco general del trabajo de una asociación o de una empresa. Y lo que uno encuentra en muchos sitios es que los estatutos simplemente es un copy-paste que se encontraron por ahí, ¿no? de genérico y ya. Y yo creo que los estatutos es como de alguna forma la base fundamental
donde se explica para dónde van y ciertas reglas del juego generales deben estar allí. Muchas veces eso se olvida, los estatutos es una cosa más. Entonces, para mí los estatutos son una herramienta muy importante. Y bueno, y finalmente quisiera decir que cuando hablamos de empresas asociativas y hablamos de comunidades indígenas o comunidades negras, a veces se confunden mucho las instancias políticas de las instancias empresariales. Son compatibles, pueden ser completamente compatibles, pero hay que tener claro que son dos instancias diferentes, donde la toma de decisiones en una es diferente a la toma de decisiones en otra. La toma de decisiones de un consejo comunitario de comunidades negras es distinta, ese proceso es diferente a la forma en la que se deben tomar las decisiones de una empresa de ese consejo comunitario, ¿no? Y a veces se confunden, y a veces unos espacios de gestión política se vuelven espacios, pues, asumen roles de gestión empresarial, y a veces espacios empresariales asumen roles políticos. Yo creo que en procesos comunitarios, asociativos, indígenas o de comunidades negras hay que entender que son espacios diferentes. La toma de decisiones en esos espacios es diferente, la velocidad de la toma de decisiones es distinta y el tipo de decisiones que se toma es diferente. No quiere decir que sean incompatibles, pero hay que reconocer que un consejo comunitario debe manejar una empresa como una empresa, no como un tema político. Entonces ese era el cuarto punto que quería comentar por ahora. Muchas gracias. Gracias, José Andrés. Es súper valioso, en verdad, lo que mencionas. Y creo que ya has dado el siguiente paso, ¿no? Hemos hablado un poquito sobre la concepción, el propósito, este tema de la intencionalidad también que deberían tener los miembros de una organización para poder tener, digamos, remar de alguna forma el barco hacia el objetivo final y común de todos los que están participando en la iniciativa, ¿no? Y ya un poquito nos mencionas también el tema, la importancia de poder tener y desarrollar unos estatutos que realmente plasmen el propósito de la organización y cómo ello tiene repercusión al momento de poder designar y tener roles claros dentro de una organización. Y por más que puedan haber componentes políticos, siempre tenemos una limitante. Tenemos que conocer cuáles son nuestros alcances como líderes, de alguna forma que podríamos tener digamos, una influencia un poco más política, pero también tenemos que ver la versatilidad y la forma de tomar decisiones que muchas veces en las empresas tienen que ser de forma muy ágiles, porque obviamente están respondiendo a necesidades del mercado y en muchos casos estás creando el mercado. Entonces, eso también es muy importante y lo rescato de lo que nos has comentado. Y bueno, y para escuchar un poquito más sobre este vínculo entre sostenibilidad y gobernanza, Tuntiak, me gustaría escuchar un poquito la perspectiva de ustedes como COICA y tú también como líder indígena. ¿Nos escucha? Sí. Genial, entonces. Bueno, yo quería, a ver, ¿me pueden permitir compartir? ¿Quieres presentar? Sí, dale, ya puedes presentar, estamos viendo. Ok. Sí, lo que puedo decir en términos específicos de todo lo que hemos aprendido desde nuestro punto de vista de organizaciones y pueblos indígenas, es que en este transcurso del camino se ha aprendido el tema tema de gobernanza en el territorio, de toma de decisiones colectivas. Nuestra escuela de formación son las organizaciones y de hecho cada paso que se da han sido tomadas de manera colectiva, de manera consultiva. Eso es en la parte organizativa política. Ahora, desde las organizaciones se está dando un paso más, algunos de manera individual, otros de manera colectiva, en lo que es el tema de emprendimientos. Nosotros aquí justamente para hablar del tema de emprendimientos, les quiero mostrar un esquema
no sé cómo hacerlo, es el cursor que usaban, pero ahí está el acuerdo de gestión holística de los territorios. Entre ellos, entre muchos ejes, el punto de partida es el plan de vida. Entre los ejes está la economía indígena, para ir directamente al grano. Entonces, me gustó bastante la exposición del compañero Gonzalo. Prácticamente lo que acabas de decir, bioeconomía amazónica, es lo que nosotros llamamos economía indígena, que no es solamente como, o sea, un punto de vista desde la persona, sino es algo holístico, donde tiene que ver con los recursos, con las personas, con los beneficios, pero más importante es con la sostenibilidad de esos recursos. O sea, si yo emprendo, no significa que debo dañar mi entorno, mi casa, mi supermercado, ¿no? Sino, si yo emprendo, significa que tengo que asegurarme la persistencia de esos recursos para mí y también para mis futuras generaciones. Y para que eso suceda, es muy importante lo que tú decías, desde el punto de vista, desde la visión de la comunidad, desde la visión de la cultura misma, ¿no? Entonces, esa es la economía indígena. Ahora, como les puedo decir, estamos emprendiendo, como les decía ya, de manera individual. Hay algunos emprendedores que con algunos proyectos están caminando en este proceso de una empresa o un emprendimiento comunitario, que están pues entre los altibajos están caminando, pero mucho más desde el año pasado estamos impulsando el tema de economía indígena. Economía indígena no es algo nuevo para nosotros, es algo que ya se viene discutiendo desde los años 2005, donde los líderes de ese entonces discutían sobre economía indígena, pero no daban ese paso de implementar iniciativas, emprendimientos o construir empresas individuales o comunitarias. No se había dado paso, pero desde que se hizo en el año 2016 la cumbre de economía indígena en Lima, ahí se decide que la economía indígena no está, digamos, no está enfocado el tema de extractivismo irresponsable, ¿sí? La economía indígena está más enfocado en la sostenibilidad desde el punto de vista de cosmovivencia de cada pueblo, de cada persona que pertenece a una cultura específica. Entonces, lo que estamos impulsando desde COICA es más este tema de economía indígena, que en resumidas cuentas es implementar una iniciativa, un emprendimiento o una empresa, como pueden llamarlo ustedes, que sea desde que el motor sea la misma cultura. El motor económico es la misma cultura, el ambiente donde vive la persona, pero ya es más como generar un valor agregado, que significa generar recursos monetarios para pues, que la persona o la comunidad pueda vivir. Entonces, nosotros estamos aprendiendo bastante en este tema, porque entendemos en términos de emprendimientos que en una comunidad, cuando se implementa algo, el error que se cometía antes es que se llegaba con un proyecto de piscicultura, como una iniciativa que todos iban a ser piscicultores, y llegaba un proyecto, todos se volvían piscicultores, pero después no había una sostenibilidad, todos tenían peces y no había mercado y terminaban comiendo. Y así sucedía cuando llegaba gallinas, se hacían, ¿cómo se llama? Criadores de gallina. Cuando llega, yo que sé, otro X proyecto, todos se convierten en esto. Entonces, lo que más hemos aprendido es que en una comunidad hay que identificar una persona o un grupo de personas que están como convencidos
empoderados de una iniciativa, de una idea, de un proyecto que quieren hacer eso. Eso no significa que no es comunitario, sino ese grupo de personas van a generar recursos económicos y la externalidad es que la comunidad se beneficia, digamos, indirectamente, porque ese grupo de personas van a estar, digamos, generando recursos. Y entonces, ese enfoque estamos trabajando ahora mismo en algunas comunidades. Por ejemplo, ahora la semana pasada estuve con una comunidad en Taisha, donde se está, desde la práctica quiero comentarles esto, donde se está ya implementando el tema de generación de cosméticos a partir de jengibre, de cúrcuma, de canela, etcétera, en una comunidad. Se está generando jabón, aceites esenciales, etcétera. Pero la iniciativa es comunitaria, ¿no es cierto? Es comunitaria, pero llegamos a una asamblea de la comunidad, donde en la comunidad se identifican algunas personas que realmente quieren trabajar en eso, porque no todos van a trabajar en esa iniciativa, pero la comunidad decide que ese grupo de personas pues emprendan porque tienen su interés. Y luego, bueno, la comunidad mismo le autoriza un espacio donde van a este grupo de personas, van a implementar su procesadora, y sigue así. Entonces fue, digamos, en términos comunitarios, la comunidad da el aval. Después de cómo avanza operativamente, ya el grupo ya seleccionado mínimo, es que toman decisiones para avanzar mucho más rápido. Porque no se puede someter todo a la comunidad en términos de, alguien dijo, en términos de emprendimientos, porque hay tiempos de producción, tiempos de comercialización, tiempos de, digamos, mercadeo, etcétera. Entonces, más bien tiene que haber un grupo reducido, ¿cómo se llama? Un comité de toma de decisiones, reducido que toma decisiones oportunas, eficientes, rápidas. Entonces, de esa manera, eso es el aprendizaje que estamos haciendo y también hemos tenido un aprendizaje, no es una empresa, sino es una iniciativa en el marco de la emergencia sanitaria, por ejemplo. Bueno, nos reunimos muchas organizaciones indígenas y no indígenas y teníamos que buscar fondos para atender a las comunidades, pero había que, todo el mundo estaba ahí, pero no todos podían estar ¿cómo se llama? En el comité en el comité, ¿no es cierto?, que toma decisiones, sino había que seleccionar un grupo pequeño que toma decisiones. Entonces, pero lo importante es que en ese comité había personas que representaban a un sector, ya que representaban a sector ONG, a sector indígena, a sector, digamos, dependiendo en este caso como COICA, de sector de países que hablan distintos idiomas, para que haya eso. Entonces había un pequeño comité que se tomaba decisiones y se fue avanzando. El aprendizaje es que a veces el comité se hizo un poquito, digamos, de 10, 15 personas, ¿ya? Y también era un poquito difícil para tomar decisiones y hacer rápidas las cosas. Entonces, el aprendizaje es que se ha un poco reducido el tema de personas que van tomando decisiones, pero esas personas tienen que ser representativas que transmiten las decisiones del comité a la colectividad al que representa. Entonces, en términos de, digamos, de gobernanza, pienso que es muy importante porque tener estas personas y tener personas representativas y que las decisiones que se toman digamos, en un emprendimiento, en este caso hablo desde el punto de vista comunitario, sean comunicadas a la masa que representa, ¿no? A la colectividad que representa. Eso es el aprendizaje que estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos digamos, una iniciativa también que es de restauración, no es una empresa, es una iniciativa, es un programa. También tenemos un comité
que representan una nacionalidad. El que representa la nacionalidad en el comité es el presidente de esa nacionalidad. Y vamos tomando decisiones. Y bueno, yo creo que esos aprendizajes tienen que ir tomándose en cuenta para nuevas iniciativas que se realizan, nuevos emprendimientos que se realizan. Enfocado en esto desde la COICA y su estructura, estamos convencidos que sí tenemos que seguir protegiendo la Amazonía, pero para la protección de esa Amazonía necesitamos iniciativas alternativas que nosotros llamamos, o las iniciativas con enfoque de economía indígena. No podemos ahí estar en el río, en el bosque, cuidando el arbolito, cuidando el insecto o los peces. Más bien, los pueblos indígenas, por más remota que esté, ya está relacionada, está relacionándose con el sistema económico, con el sistema político, social, religioso, y necesita responder a eso. Yo he recorrido comunidades más remotas, donde realmente, o sea, donde dicen, miren, no necesitamos plata para vivir, no necesitamos soles, dólares reales. Realmente sí se necesita porque no son pueblos en aislamiento voluntario. Solamente los pueblos indígenas de aislamiento voluntario realmente pueden vivir con cero moneda. Pero pueblos indígenas que ya están en un sistema comunitario, un sistema educativo, bajo un estado, cualquier estado realmente sí necesita, y es el momento de empezar con esto. Iniciativas de protección o conservación, iniciativas de mejoramiento, de restauración, lo que está dañado, pero iniciativas de emprendimientos que ayuden a la comunidad a sostenerse de manera individual o colectivo en términos, digamos, económicos. Y a eso estamos enfocados desde COICA en este marco de la iniciativa de economía indígena. ¿Tengo más minutos o ya se acabó? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Creo que sí. Sí, Ahora Isa, sí. te estamos escuchando. Listo, genial. Mi internet está un poco inestable, pero espero que sí se logre escuchar. Nada, gracias, Tuntiak, por la participación y totalmente alineados. Creo que todos venimos hablando sobre la misma, digamos, sobre la misma lógica, ¿no? Este tema de poder tomar decisiones ágiles en función al, digamos, teniendo en cuenta todos los actores que están involucrados en el efecto que puedan tener nuestras propias decisiones, ¿no? Y bueno, continuando un poquito también con las preguntas, nos queda poco tiempo, pero esperemos que podamos cubrir todas. Y quería hacerle una pregunta a Gonzalo. Hemos estado hablando mucho del tema de tomas de decisiones, pero ¿cómo funciona en la realidad un modelo integrado de decisiones versus gobernanza? Nos gustaría escuchar un poquito más sobre ello. Gonzalo. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, lo que estamos hablando acá, yo diría que tanto José Andrés como Tuntiak implícitamente se han referido a ello. Se refiere a que uno tiene que definir cuáles son los ámbitos de decisión de uno o de otras entidades. Y por lo tanto, y ahí los criterios son los que creo que hemos compartido bien entre los tres en el fondo. Rendición de cuentas, ¿no es cierto?, como planteaba José Andrés, agilidad, como planteaba Tuntiak, iniciativa individual, como planteé en la primera parte, y capacidad asociativa y colectiva. Entonces creo que esos son los elementos en que uno tiene que buscar un diseño. Mira, la experiencia nuestra es sobre todo con cooperativas y con mutuales. Y ahí son claves. Por ejemplo, José Andrés hablaba de la asamblea. La asamblea tiene ciertos poderes, tiene ciertos derechos a información y a decisión. Y hay otros que quedan en manos del directorio o consejo de administración. Hay otros espacios que quedan en manos de la administración misma, ¿no? Ahí tienen que haber una cierta junta de vigilancia para asegurar de que hay transparencia, que hay rendición de cuentas y de que no hay un one-man show, ¿no es cierto? Como estaba implícito en lo que comentaba, ¿no es cierto? Que solamente uno tiene toda la historia conocida, en fin. Entonces, creo que justamente esos son los elementos de cara a la organización misma. Ahora,
cuando uno ya quiere integrarlo en el plano superior, tiene que pensar en, cuando me pongo mi objetivo, tenemos que resistir, creo yo, el piloto automático de más es mejor. Yo creo que más bien acá es lo pragmático, lo que puedo hacer aquí y ahora es mejor, uno, y segundo, lo que yo hago con un sentido de responsabilidad y de coherencia con mi identidad y con mi hábitat es mejor. Entonces creo que esos son los elementos que permiten la integración y al mismo tiempo, lo último la última faceta que me gustaría agregar para hacerlo de verdad integrado, que el orgullo por la tradición, el valor, no puede ir en desmedro de lo básico. Y lo básico, y eso es lo que mostraba este modelo de la dona, los elementos internos, o sea, que la gente tenga agua potable, que tenga salud, que tenga acceso a la vivienda o una serie de elementos básicos de educación, en fin. Entonces, creo que esos elementos son importantes y hay que compatibilizarlos. Eso es lo que lo hace de verdad integrado en un sentido más amplio. Genial, Gonzalo, gracias. Sí, totalmente. Creo que ahora queda muchísimo más claro, inclusive cuando has mencionado el tema de hacer un modelo totalmente integrado desde el rol que puedan tener los tomadores de decisión internos y cómo eso repercute en el efecto que puedan tenerse en las comunidades externas, ¿no? Y también lo ha mencionado Tuntiak, no podemos estar ajenos unos de otros. Creo que tanto comunidades que no son indígenas, comunidades que sí son indígenas, creo que tenemos que encontrar esos puntos de encuentro, porque finalmente todos somos parte del mismo planeta. Entonces, creo que el rol de poder preservar y cuidar los bosques y en general todas las tradiciones ancestrales y poder valorar ese trabajo que vienen realizando distintos actores en el mismo campo, finalmente repercute en el mercado. Entonces, creo que nosotros también como usuarios o como consumidores, a veces ya estamos cambiando esa terminología también de consumidores a ser más usuarios y estar mucho más digamos, a tono con lo que estamos realizando como compradores. Y tenemos que ser mucho más responsables, ¿no? Entonces creo que desde ahí viene también el tema de poder ejercer, tomar decisiones de nosotros como usuarios, como consumidores, para que también tenga un efecto y un rebote en lo que nos pueda ofrecer cada una de las comunidades, ¿no? Y en general de todo el planeta, que tenemos que tener ahí nuestros límites, también como nos mostraste en la famosa dona. Bueno, y también me gustaría escuchar ahorita un poquito a José Andrés. Has estado trabajando con muchas organizaciones y nos gustaría conocer cuáles son estas buenas prácticas que has podido observar en la toma de decisiones y cuáles son esos factores que crees o que consideras ayudarían a impulsar una mejor toma de decisiones y una mejor estructura de gobernanza. Vale, gracias, Isabel. Bueno, hay unos temas que considero claves para la toma de decisiones. Y el primero, probablemente el más importante, es la información. Entonces, para que una empresa tome decisiones sobre su negocio, yo me enfoco en el negocio, estamos hablando del negocio, necesito información. Y lo que más nos damos cuenta y lo que más encontramos cuando llegamos con una asociación es, bueno, ¿cuántos asociados tiene? Tengo 200. Ah, qué bueno, muéstreme su libro de asociados. No, no tengo libro de asociados. Bueno, pero ¿cuánto tiene una ficha por asociado? ¿Cuánto producto tiene su asociado? ¿Cuánto hace cosecha? No, ni idea. Ah, bueno, no importa. Revisemos las ventas del último año. ¿Cómo le fue? No, bien, vendí tantas toneladas. Ah, qué bueno. ¿Y cuáles meses fueron los que más vendió? No sé. Ah, bueno. ¿Y sus ventas? No, tampoco tengo. Entonces, a veces es difícil manejar una empresa sin información. Y el aspecto clave para poder tomar buenas decisiones empresariales es la información. Y yo creo que ese es un punto muy importante. Nunca vamos a tener el 100% de la información, pero parte de lo que hacemos es empezar a trabajar con cosas muy sencillas. Esto no es tener software contable, ¿no? Es registros, donde podamos ir entendiendo poco a poco cómo se está comportando la empresa, de forma tal que podemos tomar información. Muy pocas empresas asociativas tienen información real, verificable, etcétera, de costos y gastos, ¿no? Y eso es súper importante. ¿Tú cómo vas a decidir el precio de un producto si no tienes claros tus costos? Entonces, información es el punto uno, que me parece importantísimo para toma de decisiones. Un segundo tema que me parece muy importante para toma de decisiones es el tema del personal. ¿Quiénes están a cargo de las empresas asociativas? A veces
El líder social no necesariamente es un líder empresarial, ¿no? A veces el líder social, que es, es una persona importantísima dentro de la comunidad, ¿no? Pues termina a cargo de la comercialización, pero no necesariamente tiene el perfil para hacerlo. Yo creo que es muy importante que dentro de las juntas directivas, los directorios, etcétera, se pueda complementar las habilidades de ese líder que quedó a cargo del negocio, ¿no? Y, digamos, si hay suficiente madurez, poder aceptar que yo no soy la persona que estoy preparada para eso y poder cambiar. Eso realmente es uno de los retos grandes de la gobernanza. ¿Cómo sacas tú a la persona que lleva años al frente de algo y al frente de un proyecto empresarial? Si es que lo lleva ahí haciendo durante años, nadie le ha pagado, pero no tiene el perfil, ¿no? ¿Cómo cambiarlo? Son retos muy comunes que vemos nosotros al interior de las empresas asociativas. Obviamente, en términos de buenas prácticas, la comunicación es fundamental y no siempre hay buena comunicación. A veces se terminan informando las decisiones después de y no antes de. Una buena práctica, como lo decía, si están claras qué decisiones puedo tomar yo, es el tema de velocidad, porque las decisiones, yo no puedo esperar a que se reúna cada 15 días o el lunes, el fin de semana, para decidir si despacho un producto o no. Entonces, digamos, hay buenas prácticas que en general son sencillas, pero es información, ¿no? Buena comunicación, poder escoger el personal bien o poder tener unas reglas claras de manejo de personal que nos permita como avanzar en ese proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, pensando en cómo construir gobernanza, yo creo, estoy de acuerdo con lo que decía Gonzalo, hay que ser prácticos, hay que ir a lo simple. Obviamente tiene que haber instancias de decisión, pero no puede ser el comité del comité del comité, ¿no? O sea, ¿no? Y comités que estén integrados por personas que saben y que entienden y que se pueden reunir o que tienen celular para hablar, como siempre pasa. Segundo, esto tiene que ajustarse en el tiempo. Un esquema de gobernanza, unas reglas definidas, pues primero tienen que hacerse cumplir, tiene que haber alguien a cargo de hacer que se cumplan, pero puede modificarse. Esto no está escrito en piedra y eso tiene que tenerse claro, que si esto no funciona lo cambiamos. Y tercero, yo creo que hay temas como herramientas, digamos, como los estatutos, como una buena planeación estratégica, que en el caso de comunidades, pues debería estar alineada con esos planes de vida, la estratégica empresarial que debe estar alineada con el plan de vida, que son herramientas a las que hay que hacerle seguimiento, ¿no? Que son la base para poder hacer una gobernanza de una organización. Por ahí. Genial, José Andrés, muchas gracias. De hecho, es súper importante lo que has mencionado, el tema de poder tener esa agilidad en la toma de decisiones, pues finalmente también decanta en la humildad que pueda tener cada uno de los líderes de las organizaciones, ¿no? Aceptar que yo no soy bueno en algo y que otra persona lo pueda hacer por mí. Creo que eso dice muchísimo del liderazgo que se puedan ejercer en las organizaciones. Y el tema del reto de las comunicaciones efectivamente es bastante complicado en toda organización, por más chiquita o grande que sea. Siempre tenemos ese constante reto, cómo mejorar la comunicación interna. Y te voy a interrumpir un minutico. Sí, dale. A veces creemos que el líder de una empresa asociativa es el que tiene que saberlo todo y hay que aceptar que los líderes no necesariamente son sabios, ni que saben de todo, ni que saben de marketing, ni de contabilidad, ni de ventas. El gran reto entonces es cómo lo ayudamos a hacer equipo, ¿no? Hay un reto clave en la gobernanza. La gobernanza no es quién manda y quién no, es cómo hacemos mejores equipos, ¿no? Entonces, bueno, ahí te interrumpo. Gracias. No, totalmente de acuerdo. Eso creo que es parte de los retos también de las organizaciones y como tú dices también el hecho de que no todos tienen que hacer todo. Entonces hay que establecer esos roles claros, pero para poder establecer esos roles claros, primero todo el equipo, sea la parte operativa y la gestión, tiene que saber hacia dónde están remando. Entonces, si no está clara esa visión conjunta de hacia dónde quiero llegar, y establecer, como ya muchos lo llaman, su teoría de cambio, su misión, su visión, etcétera, va a ser muy difícil que puedan ir internamente y empezar a ordenarse, ¿no? Entonces, es súper vital poder tener una visión conjunta sobre a dónde quiere ir esta organización y en función a eso ir como el cangrejo hacia atrás y empezar a ordenar la organización. Y súper importante la información, el manejo de información que debería ser
transversal a todos los miembros del equipo para que finalmente no estemos andando a ciegas, ¿no? Que eso es muchas veces lo que nos hace errar en nuestras decisiones. Y es súper importante ir traqueando, ir monitoreando la información que recogemos a campo, pero para ello, nuevamente lo repito, el tema de poder tener claro hacia dónde vamos es importantísimo. Entonces, acá me gustaría escuchar un poquito a Tuntiak con otra pregunta. Es básicamente, ¿cómo crees o cómo considerarías que debería ser el proceso de poder construir la gobernanza? Y bajo quién recae esa responsabilidad. Sabemos que en el tema, nos has estado comentando, Tuntiak, que hay muchas personas que están involucradas en la toma de decisiones, pero ¿cómo inicias eso? ¿Quién es el responsable de ello? ¿Cómo construyes las pautas para la gobernanza? Buena pregunta. Pienso que, bueno, no toda una persona puede ser todólogo, puede tener ideas o una idea de trabajo o del emprendimiento de una empresa, pero hay que partir de la premisa de que no todos sabemos hacer algo sobre el tema específico. Lo que nosotros hemos hecho es identificar algunas experticias que tienen personas, por ejemplo, experticias, digamos, colectivas o carisma con la gente, tenga experticia en temas de hacer una agenda programática para la ejecución, pero también experticia de conexión con otra gente externa a la nuestra, ¿no es cierto? Entonces se va identificando y el tema de designación, nosotros lo que hacemos es de manera colectiva. A ver, ponemos a la mesa a las cartas, a las personas y vamos identificando a esa persona tiene, digamos, sus fuertes en esto, y de manera colectiva, al menos en la COI que hemos hecho eso, vamos tomando decisiones para que vayan asumiendo el rol del comité de gobernanza. Esa ha sido la manera de seleccionar. Lo importante es que siempre se esté en esa capacidad de avanzar, pero también en la capacidad de ceder, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he emprendido algunas iniciativas, algunas y muchas, pero llega un momento que, bueno, yo llegué hasta acá y a partir de acá ya necesitamos otro equipo, otra persona, yo qué sé, de diferentes capacidades. Y bueno, y se continúa. Y yo creo que eso es importante para que las cosas se hagan de manera eficiente, oportuna, rápida, pero lo más importante es que se hagan bien las cosas, que se hagan bien y las decisiones sean correctas y en el momento correcto. Eso sería. Bien. Gracias, Tuntiak. Y bueno, y ya nos están llegando algunas preguntas también de los participantes. Gracias por hacernos llegar sus preguntas. Ahorita lo voy a ir rebotando en alguno de los panelistas. Gonzalo, me gustaría escuchar tu perspectiva, así como Tuntiak nos ha venido explicando y considerando cómo ha sido su proceso de construcción. ¿Tú cómo considerarías que debería ser este proceso de construcción de la gobernanza? ¿Estás en mute? Perdón. Como todo proceso de gobernanza, acá lo importante es ir avanzando progresivamente, en que uno va fijando ciertos marcos. Lo primero, en el fondo, es decir, ¿quiénes son los convocados? ¿Quiénes son los que vamos a conversar? ¿Quiénes vienen a esta fiesta? Es lo primero, ¿no es cierto? Y una vez que están, obviamente uno tiene que revisar esa lista de invitados, si me permiten el término, pensando si están representadas las distintas posturas, sensibilidades, conocimientos, experiencia, etc. Entonces, y talento, tómalo de Tuntiak también en eso, en términos de capacidades. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, uno dice, bueno, tenemos que establecer ciertas reglas de debate. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿Vamos a tener que llegar a consenso? ¡Wow! Una sola persona puede en el fondo trancar la pelota, ¿no es cierto? Para todos sería mucho. Entonces, ¿cuáles son los quórum y cuáles son los espacios?
y cuáles son las decisiones en que nos vamos a poder involucrar en distintos planos. Por ejemplo, a nivel de la organización más macro de la asamblea, o a nivel del directorio o consejo de administración o consejo directivo, como quiera que le llamemos, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los espacios? Y eso lo han dicho mis dos colegas acá, ¿no es cierto?, panelistas, en el fondo, en términos de que yo informo, reporto, rindo cuentas, etcétera. O sea, de alguna manera, todo este proceso hay que irlo haciendo de una manera como, mira, a mí me encanta el símil de, yo digo, normalmente es como desenrollar una alfombra. Acá diría más bien desenrollar una estera, quizás, o algo así, ¿no es cierto?, en el fondo, en que voy paso a paso, vuelta por vuelta, para poder ir avanzando. Ahora, ¿qué es lo que guía ese desenvolvimiento? Transparencia, rendición de cuentas, acción es clave, ¿no es cierto? Evaluación de que estamos efectivamente consiguiendo los logros y que de alguna manera a lo mejor no podemos tener conocimiento completo porque hay mucha incertidumbre en muchos planos, pero que nos estamos poniendo algunas pequeñas luces en la oscuridad en un sentido un poco correcto. Por eso, en ese sentido, más que tratar de que predecir qué es lo que voy a ir haciendo en cada nivel, yo tengo que ir controlando qué hago. Estas otras organizaciones, personas, entidades que se suman, ¿qué me permite controlar? Y por lo tanto voy haciendo un camino, es como cruzar un río, ¿no es cierto? De alguna forma estamos haciendo un puente colgante entre todos para poder ir de una ribera a la otra. Y ahí están justamente los convocados, las reglas y la forma de ir funcionando, pero al final hay que cruzar el río, hay que sobrevivir y en el fondo hay que hacerlo de una manera también armónica. Yo diría que esos son como, por resumirlo, obviamente podríamos tener una charla solo sobre eso, pero así lo diría yo por ahora, por lo menos. Gracias, Gonzalo. Genial, súper importantes también los puntos que señalas. Y bueno, y continuando con voy a tomar algunas preguntas del público. Nos llega una pregunta de Gonzalo que nos dice, ¿qué pueden decir respecto a la incorporación en la gobernanza de personas externas a la comunidad? ¿Cuándo considerarlo? ¿Hay buenas prácticas o desafíos al respecto? Acá me gustaría que nos pueda dar su punto de vista José Andrés y luego Tuntiak, ¿te parece? Mira, de hecho, en este momento, bueno, es un ejercicio. Tenemos desde ICE Fundación, en los últimos 2 años, hemos venido apoyando más de 120 asociaciones de productores en Colombia, cooperativas. Hay 3 negocios grandes con los que la misma asociación decidió crear una línea de negocio, sacar la línea de negocio de su esquema asociativo, montar una empresa SAS, una empresa privada, donde la asociación es la única dueña, la única accionista. Y es muy interesante porque en 3 casos se decidió que en esas juntas directivas invitar externos, ¿no? Entonces, obviamente, es reconocer que pueden haber externos súper estratégicos para ayudar a desarrollar una organización. Entonces, pues, respondiendo a la pregunta, me parece que para mí es una buena práctica. Y estos externos, de hecho, en una de las 3 asociaciones son mayoría, son 3 externos y 2 de la asociación. Y eso en parte se hace porque las asociaciones y los esquemas de gobierno de esas asociaciones cambian a veces cada año o cada 2 años. Y un poco esta asociación tiene una visión de más largo plazo y no quiere o quiere evitar que llegue una junta nueva y empiece a manejar directamente las SAS a su antojo. Quiere mantener como cierta autonomía, etc. Y lo que se definen fue las reglas del juego para escoger a estas 3 personas externas, ¿no? Entonces, me parece una buena práctica, pero me parece que eso requiere cierta madurez empresarial de parte de la asociación para poder aceptarlo. Pero bueno. Dale, gracias, José Andrés. Tuntiak. Bueno, desde nuestra experiencia es muy importante involucrar en el comité de gobernanza persona externa a la comunidad, porque es como un punto de vista, digamos, desde la otra óptica, ¿ya? En una comunidad, digamos, de emprendedores, probablemente pueden creer que pues, están haciendo mejor desde el punto de vista propio de ellos, pero contar con otra opinión distinta, una opinión externa, es importante y positiva para un emprendimiento. Y de hecho nosotros
en términos de gobernanza, nosotros no somos solamente, digamos, el equipo de gobernanza no es solamente de pueblos indígenas, sino cuando hacemos un programa grande, siempre están personas externas, ONGs y personas independientes que tienen digamos, fuerte capacidad en un tema específico. Entonces, es muy importante eso. Y lo que dijo Gonzalo, las reglas de juego de la gobernanza, muy importantes. Sin reglas de juego, o cómo se puede llamar, el reglamento de funcionamiento, no sería, digamos, viable una gobernanza. Gracias, Tuntiak. Bueno, entonces... Isabel, sí. una Dale, adición dale. al comentario, también es muy importante. En muchas asociaciones lo que han visto es que además de tener miembros externos en sus juntas o invitados que invitan para ciertos temas, están contratando revisores externos, como aquí en Colombia los llamamos revisores fiscales, que este es como un revisor administrativo y financiero que le da más transparencia, pues que evalúa al gerente y evalúa la gestión administrativa y financiera del gerente y que le rinde cuentas a la junta directiva o obviamente a la asamblea. También esto es muy importante. Así como hay externos que apoyan en la toma de decisiones, en la discusión estratégica, también es muy interesante que haya un externo revisor fiscal que evalúa la operación administrativa y financiera. Oye, Isabel, me gustaría agregar algo cortito. Sí, dale. Al respecto, dale. sí. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que además me encanta que venimos de mundos bien distintos los tres, pero vemos que coincidimos mucho en la forma de ir entretejiendo, es como una trenza, ¿no?, que se va armando. Pero quería agregar que en la experiencia nuestra, sobre todo trabajando con muchos grupos familiares en distintos lugares del mundo incluso, aparece clave el tema de los directores externos. Porque, y eso es válido en realidades familiares, porque te traen oxígeno, una mirada distinta, etc., pero también en cooperativas y en mutuales. Porque a veces el único mérito, y perdón que lo diga así, pero que no se malinterprete, pero el único mérito para estar ahí es ser cooperado. Y de repente hay otros conocimientos que yo también requiero incorporar e inyectar. Por ejemplo, no sé, las cuentas financieras, lo que estaba planteando José Andrés. Entonces, y claro, yo me dedico a lo mío, soy parte, soy representativo, tengo credibilidad, soy parte de la comunidad, pero no soy especialista. Obviamente, algunos se preparan y estudian, pero el contar con externos ayuda a tener una mirada, una inyección de talentos, de capacidad. Ahora, ellos pueden incorporarse en una realidad como miembros consejeros o como un advisory board, como un directorio consejero, ¿te fijas? Que acompaña, que guía, etcétera, asesor de consulta, y también es muy válido. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que soy parte de un consejo asesor de la Asociación de Emprendedores en Chile. Entonces, porque claro, hay otros talentos que no necesariamente tienen los emprendedores que están ahí, que uno les aporta, porque eso es como una especie de cooperativa de emprendedores. Entonces, creo que eso es muy relevante. Implícitamente en todo lo que estamos hablando, me gustaría dar una frase, a lo mejor puede ser, esa está como para un meme o para un, para un Twitter trend topic, pero es el concepto de sospecho de mí mismo. Tengo que cuidar toda esta transparencia, no es una frase mía, sino que Václav Havel, el primer ministro de la República Checa, ¿no es cierto?, cuando vuelven a la democracia. Entonces yo tengo que asegurarme de esta transparencia, rendición de cuentas, empoderamiento, delegación, etc. Todos esos elementos, por lo tanto, sospechar que a lo mejor no lo hago tan perfecto como me gustaría o como creo que lo estoy haciendo. Eso. Gracias, Gonzalo. Es igualmente súper valioso lo que mencionas tú, Tuntiak, José Andrés, Gonzalo. El tema también de la autocrítica, ¿no? El hecho de poder saber y evaluar realmente estoy yendo bien, no estoy yendo bien, necesito por acá una vocecita que me ayude a tomar unas mejores decisiones. Y el hecho de incorporar externos es súper valioso. O sea, nosotros mismos como personas muchas veces necesitamos el soporte de alguien que nos diga, oiga, y nos dé un poco de oxígeno, como dices, Gonzalo, y nos haga ver otras perspectivas bajo las cuales yo puedo tomar decisiones y mis acciones puedan tener un mejor impacto. Entonces, súper relevante lo que mencionas. Y también ahí cuando mencionábamos de invitar externos que puedan participar como al rol de consejeros, también
muchos emprendimientos muy pequeñitos o en general dan ese vistazo de que un directorio o un consejo consultivo es algo netamente pagado y no necesariamente surge de esa forma. Entonces, eso también me gustaría traerlo a la mesa, que hay muchos profesionales que quieren dar su tiempo para poder generar un impacto y obviamente tienen una mochila cargada de experiencia que lo ponen a servicio de emprendimientos de este tipo. Y bueno, y los emprendimientos indígenas no están ajenos, o sea, tenemos mucha cancha por recorrer y hay muchas personas en el camino que se pueden incorporar y que tienen ese mismo chip, esa misma visión de querer colaborar y generar un impacto. Entonces, no le tengamos miedo al tema de poder constituir nuestros consejos consultivos porque nos dan un aire y una mejor perspectiva para nuestra estrategia interna como organización y poder tocar las puertas. Creo que eso nos toca como emprendedores, tocar diversas puertas y sabemos que se abren para poder trabajar en beneficio de todos finalmente, ¿no? Y bueno, y quiero traer otra pregunta que nos está llegando al chat. Nos dicen, ¿cómo hacer para poder alinear el tema de confianza y profesionalizar a la cooperativa y al colectivo? ¿Cómo solucionamos estas diferencias? Acá hemos escuchado un poquito el tema de profesionalización de las cooperativas por el lado de José Andrés, el tema de acostumbrarse a la rendición de cuentas. José Andrés, me gustaría escuchar un poquito, quizás si nos puedes ayudar a dar una respuesta. Y luego continuamos, si es que ahí alguien nos quiere interrumpir también, Gonzalo, Tuntiac, bienvenidos. Isabel, repíteme la pregunta. Hablaba de profesionalizar. ¿Cómo hacer para alinear la confianza y la profesionalización de las cooperativas o el colectivo y cómo solucionamos esas diferencias? Bueno, hay varias cosas. Lo primero, pues esto seguramente es obvio, ¿no? Pero la confianza se gana, se construye poco a poco. Y toca empezar, y a veces el primer paso para organizar una empresa asociativa es ser súper honesto y reunir a todo el mundo y decir, venga, ¿quién está comprometido con esto y quién no? Y el que no está comprometido, sálgase. Y que se queden, y lo pongo así porque a veces es duro, pero a veces mucha gente, esas asociaciones de mil personas donde solo trabajan 10, pues eso es una carga, ¿no? Eso es una cosa, es un lastre que no deja avanzar la cooperativa. Entonces a veces generar confianza y ganar confianza es muy difícil. Y es más difícil si la gente no está comprometida o no cree en el proyecto. Entonces, a veces lo primero es parar y ser honestos y decir, yo no voy, o yo sí voy, o yo me salgo, o yo quiero seguir y quiero aportar. Eso es lo primero. Después, la confianza se construye y se gana. Y a veces es ir poco a poco. En el caso, a veces nos ha tocado los dos casos. Un caso donde hay que construir una base asociativa primero, etcétera, para empezar a desarrollar la empresarial, pero se gana la confianza asociativa primero. Y hay otros casos donde nos ha tocado demostrar que el negocio funciona, los 3, 4 que creen en el negocio, para partir de un negocio que funciona, empezar a atraer y a que la gente crea. Entonces hay diferentes estrategias, pero yo creo que lo primero es un elemento que se me ocurre es ser muy honestos y contar en una empresa asociativa con la gente que realmente quiere trabajar y que está comprometida, ¿no? Y poder hacer las depuraciones y sacar a la gente cuando hace falta. Bueno. Gracias, José Andrés. No sé si Gonzalo o Tuntia quieren complementar. A mí me gustaría decir algo, pero no sé si Tuntia quiere decir algo antes. Si no, ya. Sí. Parece que parto yo. A ver, yo diría primero, recuerda que uno de los principios que mostré de Ostrom es que tienen que existir sanciones graduadas. Entonces yo primero doy una advertencia, después una pequeña sanción y después en algún momento la expulsión puede ser parte de. Entonces, y hay que graduarlo, porque también hay que cuidar que esto no se convierta en el hermano mayor, el Big Brother, que se convierta en una especie de dictadura mental, de conciencia, que puede ser terrible, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, a ver, yo diría que hay que estar abierto a que las cosas van a ir cambiando y que la confianza, estoy de acuerdo con José Andrés, hay que construirla y que ese cambio que va ocurriendo, yo a veces puedo dar ciertos pasos para moverme en esa dirección.
Hay un concepto que es muy poderoso, a mi juicio, que nosotros lo ocupamos mucho, este modelo de emprendimiento que resumí en una lámina, ¿no sé, al final de mi presentación, que se llama el precompromiso. De hecho, feliz de repente de compartirle alguna columna. Ahí quizás Alejandra puedes poner el link de LinkedIn, porque ahí ponemos las columnas en que pueden visitarlas con estas ideas. Y el concepto del precompromiso quiere decir, mira, yo no sé si la persona que tengo al frente es tan confiable o no, pero lo que estoy dispuesto a perder, pérdida aceptable. ¿Se acuerdan? Mostré ese concepto ahí muy rápidamente en mi presentación. Yo digo, mira, lo que estoy dispuesto a perder en esto es tal. Y a través de eso voy a probar qué tan confiable es esta persona, esta entidad, etcétera, o esta iniciativa, qué tan sólida es, en fin. Entonces, por un lado, acoto mi control y así, de esa manera, voy construyendo confianza. Porque mira, llegué hasta acá y mira, no me fue mal, puedo seguir otro poquito más. Entonces, puedo ir haciéndolo escalonadamente en ese sentido. Y lo segundo que se asocia a eso es que ojalá cuando yo ocupe este criterio de la pérdida aceptable, yo piense en qué haría que, aunque lo pierda todo, haya valido la pena haber hecho esa pequeña inversión, ese precompromiso. Entonces esa pérdida aceptable contiene el elemento de decir, mira, aunque lo pierda, igual no solamente una pérdida que estoy dispuesto a asumir, una inversión que estoy dispuesto a hacer, sino que además, aunque lo pierda, igual que me aporte algo, que me sirva de alguna manera. Entonces, te fijas, son maneras en las cuales yo voy, en vez de la confianza, como que, no sé, tengo que saltar llegar a un precipicio, no sé, a una tremenda altura, yo voy construyendo una pequeña escalera de confianza. Y eso en realidad es parte de lo que hacen los emprendedores más expertos. Construyen la confianza, más que partir de la base, porque si no, uno podría quedarse sentado para siempre esperando confiar en alguien. ¿Okay? Esa es un poco la mirada que creo que complementa lo que decía José Andrés. Genial, muchísimas gracias, Gonzalo. A mí me encanta ese concepto que tú dices del tema de la pérdida y el, digamos, que tanto yo puedo ser susceptible al tema de la pérdida que puedo lograr, ¿no? Hay otra pregunta que nos llega, dice, me ha tocado ver el tema del desafío del recambio generacional en las cooperativas, en las comunidades, donde hay poco recambio, poco interés de los jóvenes en el consejo o en el directorio. Y la mayoría aumenta en edad promedio y no abre el espacio. Entonces, ¿esto es un mito o una realidad? ¿Cómo lo están abordando? Tuntiak, no sé si ahí nos quieres dar un poquito tu perspectiva. ¿Cómo está qué tanto a los jóvenes les interesaría o les está interesando involucrarse en este tema de los directorios? Yo creo que muy importante la pregunta. Según mi experiencia y lo que escucho en cada rincón donde yo trabajo, es que los jóvenes están cada vez más interesados, A veces no se les da la oportunidad suficiente porque se cree que tiene poca experiencia, pero están más interesados en ser parte de toma de decisiones. Entonces, yo pienso que más allá de que, bueno, ahora estamos hablando de emprendimientos que está enfocado más con la juventud, con las mujeres, pero hay jóvenes sí realmente que tienen muchas capacidades que deben ser aprovechadas, dándoles la oportunidad en toma de decisiones, porque los jóvenes pueden ser, de hecho no es que pueden ser, son más creativos, más innovadores para temas de resoluciones de conflictos o toma de decisiones también. Exacto, genial. Gracias, Tuntiak. No sé si José Andrés o Gonzalo quieren complementar ahí la respuesta de Tuntiak. Sí, yo coincido con Tuntiak. Digamos, en estas cooperativas agrícolas hay oportunidades y los jóvenes quieren participar. Lo que pasa es que hay que formarlos primero y hay que invitarlos en esos espacios. Y segundo, hay que tratar de que ayuden desde lo que saben o lo que les interesa. Entonces, hoy en día, temas de comercio electrónico, pues, muchas de las ventas se hacen por Instagram. Pues, ¿quién debe manejar eso? Venga, metámoslo a los jóvenes. Hay temas de más interés, obvio, que
que otros. Entonces es vincularlos en los espacios de decisión, invitarlos, llevarlos y enamorarlos de esos procesos. Yo creo que hay oportunidades importantes ahí. Yo diría que coincido absolutamente con lo que han dicho ambos y solamente diría que la gran clave en nuestra propia experiencia, y esto nos pasa también en las empresas familiares, la verdad, está en el hecho de que no sientan que las antiguas generaciones simplemente le están empujando, embutiendo sus valores, prioridades, criterios, iniciativas, etcétera, sino que más bien ellos también pueden ayudar a transformar. Y eso tiene que ver con las interacciones a las que me refería. O sea, de alguna forma, no son solamente que yo tomamos los valores de los antiguos, sino que acogemos lo de los nuevos y en esa trenza nuevamente que se va formando, se genera una tremenda convocatoria, una tremenda fuerza para poder actuar en conjunto y motivarlo y que se juegue y ir refrescando y renovando, sin duda, los cuerpos directivos, ¿eh? Porque además tienen, como dice Tuntek, mucho que aportar, elementos muy nuevos que a lo mejor los antiguos no manejan tan bien. Isabel, un Exacto. comentario, un ejemplo. Sí. El año pasado, con una cooperativa de productores de café con la que estamos trabajando, donde todos los padres venden cafés y cafés especiales y tal, empezamos un proceso de un curso de catación y un curso de transformación, y donde era, pues lo abrimos público, pero lo que llegaron fueron los jóvenes. A los jóvenes les interesa eso, venga, cómo transformamos, cómo cambiamos, cómo comercializamos directamente café transformado. Y hay varios jóvenes que ya están iniciando ese tipo de cosas. Entonces, que hay que encontrar los espacios para vincular a los jóvenes, hijos de asociados o hijos de los cooperados en esos espacios de producción también. Hay una Genial, palabra gracias, clave José. que quería agregarla ahí, estaba viendo si la agregaba en el chat, que es el sentido de paridad. Cuando hay paridad, yo me atrevo a compartir, pero si hay una jerarquía, o si la cosa es así, difícil que pueda hacerlo. Entonces se requiere es equilibrar de alguna manera para poder compartir de buena forma. Entonces creo que eso es un tema que uno debe tenerlo presente todo el rato. Más de que ven acá, siéntate en mis rodillas, te voy a decir, no funciona No, así, menos funciona. en los tiempos que corren. Exactamente. De hecho, los jóvenes ahí quieren tomar sus propias decisiones y hay que generar esos espacios de vinculación, como lo mencionan, bueno, nuestros panelistas, Tuntiak, José Andrés y Gonzalo. Hay un comentario de Deli en el chat, dice, los jóvenes de ahora no quieren asumir un cargo. Y creo que también eso repercute mucho este concepto que mencionas, Gonzalo, dar un concepto de o ser horizontales en la toma de decisiones, verlos como nuestros pares, eso te permite impulsar de alguna forma la motivación de que ellos mismos tomen sus propias decisiones y asuman responsabilidades, ¿no? Entonces yo creo que nadie es ajeno a ellos, simplemente es generar estos espacios de vinculación y participación de ellos, ¿no? Nada, ya estamos a un minuto de poder terminar. Hay más preguntas, pero ya creo que no vamos a poder alcanzar todas. Espero que se los podamos rebotar por correo y luego se los hacemos llegar a los participantes. Nada, me ha encantado tenerlos, Gonzalo, Tuntiak, José Andrés. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos un poquito sus experiencias. Hemos visto en el chat mucha participación de los participantes, valga la redundancia. Han estado bastante interesados y qué bueno que ahora ya estemos desmitificando este concepto. La gobernanza no quiere decir que solamente es de un tema de empresas gigantes o corporativos. La gobernanza viene desde nosotros, hasta nuestras comunidades, hasta los pequeños emprendimientos que ya deben incorporar este término y este concepto súper importante para la toma de decisiones y cómo eso repercute en el impacto de la organización. Entonces, quiero darle las gracias a los panelistas y a los invitados. Hemos tenido muy buena acogida, se han quedado hasta el final en estas 2 horas de charla y los esperamos para el próximo foro, el próximo miércoles que tenemos el 28 de abril, que vamos a tener el próximo foro también con otro tema bastante interesante. Ya lo vamos a estar rebotando en redes sociales también. Espero que nos sigan, por favor, y comenten sobre este foro. Vamos a dejar también, vamos a estar generando unos blogs con todo el contenido de los foros anteriores para que puedan revisar un poquito el contenido y puedan también compartirlo con sus redes, ¿no? Ahora les voy a pedir, por favor, que puedan encender sus cámaras, los que puedan hacerlo, los que tengan la señal, y podemos tomar una foto como es ya tradición. Siempre tomamos nuestras fotos finales al culminar todos los foros. Y los que quieran encender sus micros, por favor, no sean tímidos.
háganlo y den saludos. Hemos tenido varios participantes de distintos países, así que muchísimas gracias a todos ustedes y ojalá que este espacio amazónico pueda crecer poco a poco. Listo. Gracias. A ver. Muchas gracias. La foto. Ahora La foto sí, ahí. Clareta, nos avisas, por favor. Sí, muchas gracias por esta oportunidad que nos Gracias. A ustedes, Saludos más bien, desde la muchísimas Amazonía, saludos desde gracias. la Amazonía. todos. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Gracias. muchísimas Gracias. gracias a todos. Que tengan buen día. Gonzalo, hasta luego. Saludos, muchas gracias. Hasta luego. Buen gusto. Santa Cruz, Bolivia. gusto, Gonzalo. Saludos desde Igualmente, Puyo, Amazonía también, ecuatoriana. José Andrés Tultiac, por favor, quedemos en contacto. Claro que sí. Ok, Isabel, ayúdanos a transmitir ahí los Sí, celulares para estar más. Desde WhatsApp. Loreto, Corpi, la Coordinadora Regional de Pueblos Genial. Indígenas. Saludos a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Listo. Buen día. Que tengan un Gracias. excelente día. Gracias. Saludos. Chao. Gracias. De igual manera, chao.